simplemente, señora ministra, como en los foros de socialización donde usted escuchaba, pero no se generaba ningún debate ni ninguna construcción colectiva. Esa es la intención, señora ministra, lo hacemos con toda el interés del mundo, porque además tengo el privilegio, más allá de ser congresista, y es de seguir siendo estudiante, y por eso decimos lo de las marchas, porque yo participé en la marcha el pasado, la marcha pasada convocada, y créame, ministra, que si hay gente que se encarga de que la violencia no se dé, son los mismos estudiantes que gritan sin violencia, pero desafortunadamente la fuerza pública, y lo digo como congresista, ataca a estudiantes que están tocando tambores, que yo lo vi y hay videos, y si quiere los podemos proyectar al final, donde es la fuerza pública la que arremete contra los estudiantes. Ojalá lo que usted dijo, que se den las garantías, se puedan dar. Vamos a iniciar con las intervenciones de la comunidad universitaria. Iniciamos con los rectores, luego una intervención de los profesores y una intervención de los voceros de estudiantes. Es muy importante decir y aclararle al país que la mesa de diálogo instaurada por la ministra de Educación no ha participado ningún integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que es la organización que está liderando el movimiento universitario colombiano y que tiene hoy a 30 universidades públicas en cese de actividades. Vamos a darle de esta manera la palabra a la comunidad universitaria, no sin antes darle una cordial bienvenida al presidente de la Comisión Sexta de Cámara de Representantes, el doctor José Caicedo, representante por el departamento de Cundinamarca, por ciento representante de un departamento que tiene una universidad en dificultades económicas bastante graves. De esta manera vamos a darle la palabra a los delegados de ASCUN. Iniciamos con el doctor Fernando Noreña Jaramillo, vicerrector administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, delegado de la Asociación Colombiana de Universidades. Tiene la palabra doctor Fernando por un espacio de 15 minutos. Buenos días, vamos a pasar unas diapositivas, entonces necesito mientras ponen las diapositivas, queremos darle un especial saludo a los estudiantes que se han hecho presentes en esta audiencia pública. Vienen viajando como 18 horas en bus desde la Universidad del Valle, sede de Calarcá, Sevilla creo, Zarzal, que están acá. Bienvenidos a este recinto, que este día es un recinto de la democracia porque están ustedes presentes. Nunca antes me había sentido tan bien como hoy de poder estar acompañado de estudiantes. Un cordial saludo a los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública, que también están presentes y se han hecho presentes por las dificultades que tienen. Un cordial y caluroso saludo a los estudiantes de la Universidad Distrital, que están presentes también, los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Libre, de las universidades privadas. Y por supuesto a mis compañeros estudiantes de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que están presentes también por acá. Es un privilegio poder tenerlos en este lugar. Le damos entonces el uso de la palabra a los rectores. Vamos a compartir la intervención, si le parece, doctor Fernando, con el doctor Sergio Isnardo Muñoz Villarreal, vicerrector administrativo de la Universidad Industrial de Santander, coordinador de la Comisión Técnica de Vicerrectores del Sistema Universitario Estatal, comisión que estudió el tema de desfinanciación de la universidad pública. Para los dos vicerrectores les damos un tiempo de 20 minutos. Señores vicerrectores, tienen ustedes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a la mesa principal, a los representantes del gobierno, a los estudiantes, a los profesores, bueno, a todos. Nosotros tenemos un informe de la comisión del
técnica del SUBE, donde participamos varias universidades. Agradecemos a ASCUN, que nos ha invitado en el día de hoy y que ha recogido todo el informe que ha hecho esta comisión y que considera importante que la comunidad lo conozca. El sistema universitario estatal, SUBE, convocó en el año 2010 a la comisión. ¿No se oye? Ok, vamos a bajar. Solicitamos a la cabina que por favor nos ayude con el tema del sonido. Hay mucha gente en las barras que quiere escuchar. Muchas gracias. Bueno, el sistema estatal SUBE convocó en el año 2010 a la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros con el propósito de actualizar la información sobre el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas en el marco de la indexación que ha sido fijada por la Ley 30 de 1992 y efectuar la valoración del impacto sobre las finanzas de las universidades estatales, de las diferentes normas expedidas por el Gobierno Nacional y por las sentencias de las Cortes a partir del año 93. A continuación vamos a hacer un resumen de este resultado que ha sido evaluado por el SUBE y ASCUN y donde se muestran las causas de este desfinanciamiento. Primero vamos a hablar de la aplicación de las leyes y decretos. Entonces, por favor, las diapositivas. Ok. En la aplicación de leyes y decretos tenemos un incremento sustancial en los gastos de personal. El decreto 1444 de 1992 y el 1279 del 2002, régimen salarial y prestacional docente. La sentencia C006 del 96 y C401 de 1998, que hace el reconocimiento de las prestaciones sociales a supernumerarios y docentes ocasionales en las universidades públicas. Hay que entender que lo que llamamos nosotros contratos de prestación de servicios, que son por honorarios en las universidades, a partir de esta sentencia se pagan prestaciones sociales para este tipo de contratos, de docentes y transitorios administrativos. El decreto 404 de 2006, reconocimiento proporcional de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación. Leyes 797 del 2003, 112 del 2007, decreto 2090 de 2003, incrementos, aportes a la seguridad social. Por estos conceptos, el desfinanciamiento de las universidades que se reporta corresponde al 81% del sistema, o sea, el 81% de las universidades que pesan en el sistema hicieron un reporte de esta información, o sea, el impacto que generan estos decretos y estas leyes. El impacto fue valorado en 672.156.239 pesos con fecha de corte a diciembre de 2009. ¿Cuál es el problema aquí? La dificultad grande es que la Ley 30 simplemente indexa los recursos que reciben las universidades. Y estas decisiones que se dan a través de decretos o a través de leyes que expide el Congreso afectan el financiamiento y el funcionamiento de las universidades como tal. Lo importante era manifestar y tener claro que ese desfinanciamiento acumulado al 2009 y que había sido asumido por las universidades pesaba aproximadamente los 700.000 millones de pesos que hablan hoy en los medios de comunicación. Mejoramiento de la infraestructura y recursos para prestación de servicios. Bueno, como pueden ver en la gráfica, aparecía la forma como efectivamente impacta cada uno de estos decretos en el financiamiento de las universidades. Para el mejoramiento de la infraestructura, la Ley 1188 de 2008 y su decreto reglamentario 1295 de 2010, condiciones de calidad, en sus numerales 5.7, planta docente 5.8, inversión de recursos bibliográficos, bases de datos, aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, escenarios de simulación virtual, laboratorios físicos, relación de espacios físicos por estudiante, entre otros, son obligaciones que empezamos a asumir a partir de ese decreto como elementos del sistema de calidad. Decretos 366 de febrero del 2009, organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad, bienvenido ese decreto, y con capacidad para talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva y el mejoramiento de la accesibilidad y adecuación de la infraestructura arquitectónica. Muy importante para tener equidad, pero con recursos no solamente de las universidades. El problema es que esto es obligatorio y son las universidades las que tienen que asumir los recursos que se requieren para adaptar nuestra infraestructura física para atender a las personas con discapacidad. Ley 99 de 1993, Decreto 2676 de 2000 y 4741 de 2005, Resolución 362 de 2007, entre otras políticas del Plan de Gestión Ambiental, disposición de residuos peligrosos y hospitalarios. Reconocerán ustedes que en la mayoría de las universidades tenemos programas de medicina, programas en salud, y que nos corresponde a nosotros la aplicación de ese decreto en su totalidad. La aplicación de políticas gubernamentales y planes de desarrollo sectoriales. Vale, por favor, me corre la diapositiva. Hay nuevas obligaciones. La política, los planes de desarrollo involucran nuevos esfuerzos para las universidades, como son nuevos programas a nivel de pregrado y posgrado, programas de acompañamiento tutorial y políticas de antideserción, conciliación de grupos de investigación, cualificación de docentes, programas de movilidad académica, internacionalización, regionalización y la actualización de la estructura de esas edificaciones. En inclusión. En conclusión, el cumplimiento de la normatividad mencionada se relaciona solo en algunas disposiciones y de las exigencias contempladas en planes de desarrollo sectorial han vuelto más complejo el quehacer misional de estas universidades. Ante la necesidad de reducir costos y ampliar el número de docentes para soportar la expansión de la cobertura, en lo general no ha sido posible crear nuevos cargos docentes de planta y ha debido apelarse a la figura de ocasionales por periodo académico, afectando el clima laboral. De igual manera, la estructura administrativa de las CIES se ha visto afectada por el desfinanciamiento, por lo que su crecimiento ha sido en una proporción muy inferior al crecimiento de las instituciones y su dinámica. Las universidades públicas se han visto en la obligación de disponer y gestionar recursos para la implementación y sostenimiento en el tiempo de programas que permitan el cumplimiento de las metas de crecimiento de acuerdo a las políticas del MEN y de los planes de desarrollo de cada gobierno. Frente a esta situación de desfinanciamiento, las universidades han respondido buscando fuentes de financiación externa. En las siguientes diapositivas encontramos que las universidades han buscado otras maneras de financiación, buscando recursos propios que de alguna manera palíen el tema de financiamiento de las universidades. En ese tema han entrado las estampillas por universidad, que no las tienen todas, los recursos de matrícula a través de programas cofinanciados, especialmente de otros programas de posgrado, otros ingresos derivados de asesorías, consultorías y diversos proyectos de extensión universitaria, lo que llamamos operación comercial. Ha sido evidente la disminución del peso porcentual de los aportes estatales y el incremento ostensible en la participación de los recursos propios en estos presupuestos. Las universidades han entrado a financiar todas estas exigencias que por leyes y decretos de alguna manera los han tenido que asumir. Encontramos entonces, en la siguiente diapositiva, que la brecha que teníamos en el año 93, como aparece en la gráfica, ¿sí? Las universidades como tales estaban alrededor de un 74% y los recursos propios no alcanzaban a superar el 30%. Hoy por hoy, la diferencia es prácticamente paralela. Las universidades como tal, estamos con un 44.77 contra un 48.69 de los recursos del presupuesto nacional. Las estrategias de financiación para procurar ingresos complementarios no solo no son suficientes, sino que no pueden ser indefinidas, ni reemplazar el papel del Estado como financiador prioritario de las universidades públicas, dado que los recursos gestionados por las CIES tienen límites y al depender de factores ajenos a su voluntad, colocando en riesgo la viabilidad de los programas
sobre los cuales estos recursos son soportados. Es importante aclarar aquí que es muy difícil para las universidades seguir generando y sosteniendo esta capacidad de recursos propios. Igual que salen sentencias, igual que salen decretos con relación a generar nuevos gastos que tienen que asumir las universidades, también salen limitaciones con relación al ejercicio que pueden hacer las universidades de vender servicios. Y esas limitaciones impactan desfavorablemente la forma como las universidades obtienen recursos. Tampoco es posible competir con el mercado de la misma manera, no es posible que las universidades tengan un crecimiento permanente con relación a los servicios que ofrecen. Eso tiene unos límites en el tiempo. Ya las universidades estamos en los techos de la generación de recursos. Los recursos a los que pueden acceder las universidades a través de bolsas concursables que ofrece el Ministerio de Educación y otros entes vinculados al sistema universitario estatal alivian problemáticas puntuales de las respectivas vigencias. No obstante, no representan una solución real a la desfinanciación del sistema y en el caso particular de cada institución, el ingreso de estos recursos es fortuito. O sea, está muy bien el tema de las bolsas concursables, todas las universidades participamos, pero eso realmente no resuelve los problemas estructurales de financiamiento de las universidades. El impacto financiero de las reglamentaciones y los planes en mención es creciente para las universidades y para soportar la presión sobre sus finanzas se requiere de recursos adicionales por parte del Estado que viabilicen su financiamiento. Estos recursos deben ser inyectados directamente a la base presupuestal, en razón a que las causas de desfinanciamiento no están constituidas por reglamentaciones transitorias o presiones puntuales. Normalmente esas reglamentaciones no son para la vigencia, son permanentes en el tiempo y el obtener recursos de bolsas que no van a la base presupuestal de las universidades significa que en la siguiente vigencia la universidad que no obtenga recursos va a tener que sacar de sus recursos propios para atender esos gastos. Solo sobre recursos que representen viabilidad en el tiempo se podrá desarrollar planes a largo plazo que impacten positivamente el sistema universitario estatal y darán solución al desfinanciamiento estructural aquí sustentado. La comisión del SUBE, que es una comisión de vicerrectores, en donde participa la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Cauca, la Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira, bueno, y la Universidad de Magdalena me faltaba. Realizó una propuesta con relación al articulado y lo que consideramos que puede afectar la base presupuestal y lo que debe ingresar como otros recursos. Sobre esta propuesta de articulado vamos a hacer un recorrido rápido. Con el objeto de garantizar una solución estructural al actual déficit financiero que afrontan las universidades públicas, la Comisión Técnica del SUBE, con base en los resultados del estudio de desfinanciación, construyó una propuesta de articulado que contiene disposiciones en los siguientes aspectos. Primero, el que consideramos base presupuestal. Allí establecemos lo que es la dinámica económica, reconocer en los presupuestos el incremento a la base de acuerdo al IPC y abre la posibilidad a los entes territoriales para apoyar a las instituciones en su jurisdicción. Esto es el mismo artículo 86 de la Ley 30, lo recoge la propuesta del gobierno, ¿sí?, en su artículo 143. Pero es importante para las universidades tener una base como tal que recoja lo que ya venía en la ley. Recursos adicionales con incremento anual del 3%, que harán parte de la base. Sobre eso se reconocen los esfuerzos de las CIES en cuanto a la sostenibilidad, ampliación de cobertura, formación docente, investigación y desarrollo en el cumplimiento de la misión de las CIES. También es una propuesta de la Comisión Técnica del SUBE, que es recogida en el artículo 146 y 147. Pero en estos artículos se incluye el tema de la productividad académica, que está directamente ligada al decreto 1279, el cual establece el régimen salarial y prestacional de los docentes, que es el tema de mayor impacto y que debe tener un tratamiento específico en la ley. Uno de los problemas estructurales con relación al desfinanciamiento es el tema de
el 1279, el régimen salarial y prestacional docente. No está incluido, impacta fuertemente en las universidades como tal, no puede ser simplemente un ejercicio de bolsas como tal, debe retomarse completo el impacto que tiene ese decreto con relación a las universidades. Las universidades, la comisión no está pidiendo ni está realizando un ejercicio de articulado que tenga que ver con algún porcentaje especial. Lo que se está solicitando en un artículo es que efectivamente se reconozca el impacto que establece ese decreto sobre los salarios docentes. Recursos adicionales en función del crecimiento del PIB harán parte de la base, los cuales serán distribuidos con base en el mecanismo establecido por el MEN y el SUE en razón del mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran y permitiendo el direccionamiento por parte del MEN en el sistema. Lo recoge el artículo 45 del proyecto, pero su redacción elimina la posibilidad de que estos recursos sean base y que garanticen el desarrollo sostenible de planes y programas. Solo sobre recursos que representen viabilidad en el tiempo se pueden desarrollar planes a largo plazo que impacten positivamente el sistema universitario estatal y darán solución al desfinanciamiento estructural aquí sustentado. Volvemos a lo mismo. Es un ejercicio de concursar por unos recursos en el cual las universidades no tienen garantía con relación al monto de esos recursos. Gastos recurrentes crecientes, incrementar salario y prestaciones. Esta es una solicitud que se hace en el articulado propuesto por la comisión. Atiende el crecimiento de los gastos del personal docente por aplicación del decreto 1279 de 2002. Este es el elemento de mayor impacto y que debe dársele solución si hablamos de reformas estructurales para atacar el desfinanciamiento de las universidades públicas. No lo recoge la propuesta, parcialmente se hace mención en uno de los artículos con relación al tema de productividad académica. Básicamente estos serían los artículos fundamentales con relación a temas de base presupuestal. Pero hay una serie de aspectos financieros que también de alguna manera impactan en el desfinanciamiento. Posibilidad de constituir título ejecutivo sobre aportes de entidades territoriales no transferidos. Las entidades territoriales deben suscribir acuerdos de pago de sus deudas con las universidades, las cuales se constituyen en título ejecutivo. Esa es básicamente la propuesta en términos muy generales. El artículo 143 de la propuesta recoge que efectivamente las universidades pueden hacer acuerdos de pago con los entes territoriales, pero desafortunadamente se le quita lo más importante. Esos acuerdos de pago no se convierten en título ejecutivo si la entidad territorial no lo reconoce, ¿sí? Yo diría que eso lo tenemos también en la ley 30, nosotros podemos hacer ejercicios de cobro con relación a los entes territoriales, pero si no le ponemos dientes en el tema, a la ley, a la reforma como tal, las universidades territoriales van a tener dificultades para acceder a esos recursos. Nuevos aportes a entidades territoriales atendiendo la cobertura de matrícula de los estudiantes que residan en su jurisdicción. Muchas entidades territoriales no aportan a las universidades, ni un solo peso. Hacen muchos convenios, hacen muchos contratos, pero no aportan ni un solo peso a las universidades que tienen en su jurisdicción. Es importante que estas entidades aporten recursos a las universidades. Muchas de las universidades, el impacto que tienen sobre los estudiantes que están en posibilidades de acceder a las universidades es muy alto con relación a lo que recogen las universidades privadas y a lo que se recoge en el departamento. Estamos hablando de porcentajes que sobrepasan el 55% de los estudiantes que el departamento tiene con opción de ser estudiantes universitarios. Los nuevos aportes a entidades territoriales atendiendo la cobertura de matrícula de los estudiantes que no residan en su jurisdicción. Ese artículo no es recogido por el gobierno, es un recurso de financiación que tienen las demás universidades. Muchas universidades no tienen estampilla como tal, no tienen otro ejercicio de recoger recursos como tal. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta en el ejercicio del articulado.
Reconocimiento de recursos adicionales por compensación de gastos ocasionados por nuevas exigencias legales. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor problema estructural de las universidades desde que salió la Ley 30? Los decretos, que son iniciativa del gobierno, las leyes, que son iniciativa que sale del Congreso, ¿sí?, y que van de alguna manera generando obligaciones permanentes a las universidades y no se reciben recursos que de alguna manera puedan paliar esos gastos nuevos. ¿Qué propone el SUE? El SUE lo que está proponiendo como tal desde su comisión es que haya un artículo que de alguna manera blinde a las universidades con relación a esas otras obligaciones, que le corresponden solo a las universidades como tal. Hoy tenemos un ejemplo claro con el tema, que es el tema de votaciones. Después de muchos años en el que las universidades asumieron el tema de la devolución de matrícula por las votaciones, el gobierno nacional ha empezado a entregarle recursos a las universidades, pero no queremos que sea un ejercicio en el cual nos demoremos también años para poder recoger esos recursos, sino que sea un ejercicio directo en la siguiente vigencia. Constitución de un plan de inversiones en materia de infraestructura física por parte del gobierno y con cargo al presupuesto nacional, como ya existe en otros sectores. No lo recoge el proyecto. Las universidades tienen que atender los gastos de mejoramiento de su infraestructura o la infraestructura nueva a través de crédito. Así sea a tasas compensadas, son créditos. Les recuerdo, en las universidades públicas cada vez recibimos más estudiantes, cada vez impactamos más los estratos más desfavorecidos, cada vez los recursos por matrícula son inferiores, por lo tanto nosotros no podemos trasladar los créditos a las matrículas, no podemos subir las matrículas, ¿sí? Eso lo podrá hacer una universidad privada, trasladar los créditos a la matrícula. Las universidades públicas no lo pueden hacer, más aún cuando nosotros tenemos infraestructura, en algunos casos, de patrimonio cultural, bien complejo para las universidades colocarlas en condiciones de sismorresistencia actuales, con unos costos altísimos. Se necesita un plan en esta materia, lo debe recoger el proyecto. Establecimiento de la canasta de costos de la educación superior pública con base en la cual se puedan asignar recursos complementarios para atender las metas de cobertura y calidad que se fijen en los planes nacionales de desarrollo. Tampoco se recoge. Es importante para las universidades que cada vez que salga un plan de desarrollo como tal, nosotros podamos valorarlas desde algún ejercicio que hayamos concertado y poder decir que efectivamente nosotros podemos atender tantos cupos porque la canasta de las universidades es esta y no es otra. Atención del pasivo pensional por parte del Gobierno Nacional y entes territoriales, sin afectar o utilizar los recursos de funcionamiento e inversión de las universidades estatales. El artículo 148 hace mención de las leyes que se le aplica a las entidades territoriales, artículo 131 de la Ley 100, y a las universidades del sector público, a las universidades nacionales, que es la Ley 1371, pero nosotros no necesitamos que la ley nos diga cuáles leyes hay que aplicar para el tema pensional. Lo que nosotros necesitamos es que el Gobierno Nacional y los entes territoriales asuman las pensiones y que no se utilicen los recursos de funcionamiento de las universidades para atender este ejercicio. La inclusión en los presupuestos de las universidades del 2% de transferencia al ICES debe quedar claro que queda en el funcionamiento. La exención de tasas e impuestos y aportes a las cajas, la recoge el artículo 161. Profe, qué pena, le queda un minutico para redondear, muchas gracias, disculpe. La recoge el artículo 163, como es la devolución de IVA y el impuesto predial. Pero es que son demasiados impuestos, las universidades también están, muchas colocadas en estratos altos en sus regiones. Los impuestos y los servicios públicos son muy altos para las universidades. Las universidades deben tener un tratamiento diferencial, son campos muy grandes, son campos universitarios muy grandes. Un campo universitario de 50 hectáreas en un estrato 6 paga muchos impuestos, paga servicios muy altos. Debe tener excepciones especiales la universidad pública con relación a esto. No lo recoge el proyecto. Revisión de los recursos asignados al sistema universitario estatal en el año 2019.
con el objeto de ajustar el articulado de la ley a la realidad de las instituciones. Nosotros no queremos que nos coja el 2019 o el 2022, como aparece ahorita en el proyecto, pensando en qué vamos a hacer de aquí en adelante. Queremos que en el 2019 empecemos a trabajar en un ejercicio de qué va a pasar después del 2022. Y por último, el apoyo financiero en la implementación de TICs por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hay política de gobierno con relación a las TICs, pero las universidades y sobre todo las regionales tenemos dificultades con relación al tema de financiamiento de esas obligaciones. Hay que tener la virtualidad, hay que tener infraestructura, hay que tener redes, bases de datos especializadas. Eso no lo teníamos en el año 93. No existían las famosas salas de cómputo tan masivas como existen hoy. No existían esas bases de datos. Para el gobierno es mucho más fácil hacer un ejercicio y una adquisición de esas licencias que para las universidades de la región. Es importante que quede en la política de gobierno. Por último, tenemos lo que es el impacto con relación al proyecto que acaba de presentar el gobierno y en el que me va a acompañar el vicerrector administrativo de la UIS, el doctor Sergio. El doctor Sergio es coordinador de la Comisión Técnica de Vicerrectores del Sistema Universitario Estatal, que se dedicó durante varios meses a estudiar este tema. Estas conclusiones son muy importantes para esta audiencia sobre el desfinanciamiento de la universidad pública colombiana. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable representante. Un saludo muy especial a todos los congresistas que nos acompañan, la señora ministra, al señor viceministro, a los estudiantes que están en esta audiencia, no solamente físicamente, sino en todas las universidades. Yo sé que, por lo menos en el caso de la universidad, se agolpan alrededor de los televisores, nos piden que transmitamos estas audiencias vía streaming, adecuamos auditorios y realmente la participación es bastante alta. Entonces, un saludo también muy especial a toda la comunidad universitaria que está pendiente de esta audiencia. Básicamente, yo quisiera resumir todo lo que el colega de la Universidad Tecnológica de Pereira expone en lo que tiene que ver con una propuesta de la Comisión Técnica del Sistema Universitario Estatal que recoge el Pleno de Rectores de las Universidades Públicas, reunidas en el SUBE. Y es que cuando sale la propuesta gubernamental, en el primer semestre de este año, en la Comisión Técnica dijimos, bueno, podemos hacer dos cosas. Una, revisar punto por punto esa propuesta del Ministerio, o dos, presentar una propuesta de cómo sería el componente de financiación de la universidad pública que soñamos. Y a eso fue que nos dedicamos. Y ustedes vieron allí en los gráficos que están mostrando, es la propuesta que hace el Sistema Universitario Estatal frente a la financiación de una universidad pública que realmente responda a los retos. Yo quisiera mostrarles una gráfica que resume la situación actual en cuanto a recursos de base presupuestal de la Ley 30, del proyecto de Ley 112 y de la propuesta del SUBE. Yo creo que ahí es donde está concentrado principalmente el problema que tenemos hoy frente a esa quizás frustración que se genera en la comunidad universitaria cuando se presenta una reforma que acompañamos en la idea de que debe ser una reforma que le apueste al futuro de la educación superior, pero que cuando vamos a las cifras, cuando vamos a ver realmente qué tiene, finalmente decimos sí hay, sí se avanza, pero falta. Entonces eso es lo que quiero mostrarles rápidamente. En la gráfica, no sé si podemos proyectarla. Ya está. Por favor, la cabina, proyectarlo. No se alcanza. Bueno. Sí. Problemas de TICs en el Congreso.
Muy bien, pues voy contándoles entonces, porque sé que el tiempo es oro. Vamos a ir entonces a las cifras. Perdón, vicerrector, yo rogaría que nos ayudaran a solucionar, pues consideramos que esas gráficas son de vital importancia para todos los estudiantes y todos que están viendo esta audiencia pública. Gracias. Acá, Damos, mientras solucionamos el problema de TICS, un saludo muy especial a las universidades que se reportan por Twitter. Nos dicen que en varias universidades los auditorios están repletos, señora ministra, de estudiantes que quieren escuchar sus respuestas frente a los planteamientos de los estudiantes. Y había, como nosotros usamos mucho las TICs, alguien que preguntaba, señora ministra, decía que ojalá la ministra no siga diciendo que hizo 28 foros, sino que hoy nos responda a las preguntas que se van a plantear por los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. ¿Ya solucionamos el problema? ¿Dice que ya? No. Entonces, especial saludo a todas y todos los estudiantes de Colombia que hoy se encuentran viendo esta audiencia pública. Recordarles que esta audiencia tuvo su primera parte el pasado miércoles, esta es la segunda parte, esperamos tener conclusiones, recoger las conclusiones y poderlas circular por las diferentes redes para que en cada una de las universidades se encuentren las conclusiones de esta audiencia. Esperamos ayude esta audiencia a poder avanzar en la solución de la situación actual. Esperamos también que los estudiantes participen de una audiencia que será programada la próxima semana, también citada por el Senado de la República, de la misma manera de Cámara. Al señor presidente de la Comisión Sexta le agradezco por su presencia, lo invitamos. Ahorita al final le daremos el uso de la palabra para que pueda manifestar qué está pensando la Comisión Sexta, que es por donde inicia el debate de este importante proyecto de ley. De paso nos cuente lo de asignación de ponentes, que está tan pendiente tantos colombianos, y ojalá los partidos minoritarios tengamos una participación importante, señor presidente. A todas y todos, de verdad, muchas gracias por estar pendientes de esta audiencia. Un reconocimiento a la señora ministra por venir, de verdad, es bueno que este debate público se pueda dar en el marco del respeto y la argumentación. ¿Ya pudimos solucionar el problema? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en la gráfica vamos a ver la primera línea, la línea inferior, en un periodo 2012-2022, que es el que está planteado en la reforma de la Ley 30 como el espacio de nuevos recursos para la educación superior pública y que vayan a la base, sería el comportamiento sin reforma. Esa línea inferior es el comportamiento sin reforma en el periodo 2012-2022. La segunda línea que aparece es el aporte que se genera con recursos frescos de ser aprobado el proyecto de ley 112. Eso quiere decir que efectivamente hay una mejora, que digamos, a todo señor, todo honor, sí hay mejora, pero el problema es que tenemos desde ese proyecto de ley hasta arriba, es la diferencia, es la brecha, es lo que necesitamos realmente sentarnos a mirar cómo hacemos para que esa línea intermedia pueda tocar esa propuesta que está haciendo el sistema universitario estatal. En números, la señora ministra nos ha hablado de 6 billones de pesos. Yo quisiera retomar esa cifra porque finalmente, si vemos la asignación que hoy día tenemos y que tendríamos a partir del 2012 con la nueva ley, arrancaríamos de 2.2 billones de pesos, la base presupuestal, lo que se les traslada al presupuesto de las universidades públicas, y al final, en el 2022, tendríamos 3.000
3.1 billón. ¿Qué significa eso? Haciendo una resta sencilla, la base presupuestal de las universidades está aumentando 872.000 millones de pesos. La base presupuestal. La base presupuestal. ¿De dónde salen entonces los 6 billones? Claro, si hacemos acumulación de recursos año por año, pues nos va a dar, a nosotros nos da 5 billones. A nosotros, correcto, es que el ministerio lo presenta en pesos corrientes. Así suena, así se va aumentando, pero digamos en pesos constantes serían 5 billones de pesos, 4.9 billones si acumulamos. Ahora, la reflexión frente a eso es, efectivamente, son recursos que se le van a inyectar en 10 años a las universidades públicas. Sin embargo, los recursos realmente que se giran en un año ya tienen compromiso para el siguiente. Entonces, no es que vayan a hacer cada año recursos frescos, sino que finalmente, si lo miramos de manera acumulativa, el asunto es que ya tenemos un compromiso de la vigencia anterior. Entonces, pueden tener esas dos miradas. El aumento de la base presupuestal, que es lo real. Si nos vamos al 2022, vamos a tener un compromiso en el presupuesto nacional de 3.1 billón de pesos, con el aporte que estaban haciendo a las universidades hoy día, que es 2.2, entonces la diferencia en la base presupuestal son 872.000 millones de pesos. Vicerrector, una ¿Sí? cosita puntual, es que nos solicitan que se puntualice al 2014 esa misma información, cuánto aumenta la base y cuántos billones o cuántos recursos adicionales, porque sería el gobierno actual el que responde por este cuatrenio. Al 2014, bueno, no tengo aquí esa gráfica, pero realmente también esa es digamos, una inquietud que nos genera en las universidades, el que tengamos como una especie de matrícula condicional. Es decir, del 2012 al 2014 hay un compromiso, pero del 2015 al 2022 hay una matrícula condicional que realmente, digamos, no nos deja tranquilos frente a realmente si van a generarse esos giros de recursos digamos, en el acuerdo que se llegue en esa distribución inicial. No tengo esa cifra, yo si quieres se la trabajo ahora y más adelante se las puedo entregar. Pero si asumimos que el mismo comportamiento que va a tener esos giros del 2012 al 2014, va a tenerlo del 2015 al 2016, entonces estamos diciendo que de ese recurso, que es 4.9 billones, 5 billones, sería 2.5 billones que se transferirían directamente a las universidades, directamente, ¿sí? sin ningún paso por bolsa ni concursable ni nada. Entonces sería, digamos, una ayuda muy grande para las universidades, pero ya vamos a ver para qué nos alcanza eso, que es muy importante ese análisis, que es el que tengo acá. El 50 restante, el SUE propone, ustedes vieron ya la propuesta del SUE, que del 50 restante, que no va directamente, sino que va a una bolsa, se genere la ampliación de cobertura, es decir, el 50 del 50 va para ampliación de cobertura. Entonces, las universidades decimos, bueno, ¿cuánta plata es eso? ¿Y cuál es el compromiso que podemos nosotros como universidades públicas asumir? Y entonces nos preocupa mucho porque haciendo nuestras cuentas, en el periodo 2012-2022, los cupos a los que las universidades públicas se podrían comprometer para ampliar cobertura son del orden de los 50.000 cupos. En 10 años. Nos preocupa la información que llega al ministerio, que dice que en 3 años vamos a hacer 95.000 cupos, porque claro, los 600 ya los hemos distribuido en otras entidades. Entonces, lo que decimos es, los 95.000 cupos en 3 años no nos dan por ningún lado. En plata blanca no nos alcanzaría, sino para 50.000 nuevos cupos en 10 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues no se puede, digamos, comprometer a las universidades públicas a hacer más
de lo que pueden con los recursos que le irían a llegar. En formación docente, en 10 años podríamos formar nuestros profesores a nivel de doctorado a 1.400 profesores. Podríamos formar, que es una apuesta también que hace el gobierno y que a las universidades les interesa, por supuesto. 1.491 profesores formados a nivel de doctorado. ¿Cuánta es digamos, la expectativa que tiene el gobierno de que las universidades le apuesten a esa formación docente? Pasar de 2.350 a 3.647 docentes en 3 años. Entonces, volvemos otra vez a decir, no nos cuadran las cuentas. Eso asumiendo que el comportamiento de los docentes va a quedar igual, similar. Ayer en un foro en la UIS, un profesor decía, vemos muchos capítulos en la reforma. Oiga, pero no hay un capítulo de profesores, no hay un capítulo de profesores. Qué bueno sería que se le introdujera un capítulo de profesores, específicamente profesores universitarios. Bien, entonces ahí tenemos otra dificultad. Para investigación y desarrollo, con esa plata, podemos decir que en 10 años podemos hacer 924 proyectos de investigación. 924 proyectos en 10 años es menos de 100 por año en todas las universidades. Realmente el componente de investigación en la ley se queda muy corto. Eso también lo han dicho los investigadores. Claro, viene el tema de ley de regalías, excelente el tema de ley de regalías. Por ahí decía el presidente de Ascun, amanecerá y veremos en el tema de ley de regalías. Ojalá ese billón de pesos que está para ciencia y tecnología realmente le lleguen a las universidades para fortalecer su proceso de investigación. Entonces, digamos, aquí tenemos el problema que se ha presentado, y cuando a nosotros nos preguntan, nosotros tenemos que ser muy responsables con las cifras. O sea, nosotros, claro, tenemos una posición política como universidad, pero a la comisión técnica le corresponde tener las cifras muy claritas, sí, para poderlas, para que la comunidad universitaria pueda tener elementos de juicio. Ahora, en plata blanca, ¿cuál sería la diferencia en la base presupuestal entre Ley 30, proyecto de ley y propuesta SUBE? Entonces ahí está en la gráfica. Ahí está. 4.9 billones es lo que acumulado le generaría al sistema universitario estatal el proyecto de ley. Los cálculos nuestros que hacemos intermedios son de 6.6 billones adicionales que faltarían. Es decir, el gobierno dice, hay 6 billones en pesos corrientes, nosotros decimos en constantes, hay 5 billones que generaría el proyecto de ley, pero nos harían falta en pesos constantes 6.6 billones. ¿Es eso posible? Entonces ahí sí el tema entra desde la perspectiva de lo político. Lo que nosotros tenemos que decir es, para la universidad que nosotros, y esa sería como la conclusión para cerrar y darle paso a otras intervenciones, se ha avanzado, hay que reconocerlo, pero la universidad que soñamos requiere más recursos y mejores acuerdos. Esa es nuestra conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio, vicerrector. Yo quisiera resaltar la importancia de esta intervención, porque se han subvalorado algunos argumentos que son resultado del estudio serio técnico que ha hecho la comisión de vicerrectores. Es muy importante que estos argumentos se consoliden y le solicitamos a la señora ministra que pues esté muy atenta a estos argumentos y estas cifras y pueda responder frente a eso. La invitamos a tomar atenta nota para al final poder terminar la audiencia pública como un debate que genere resultados y conclusiones. Continúa la intervención, con las intervenciones el delegado de Ascun, el director ejecutivo de Ascun, el doctor Bernardo Rivera Sánchez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades,
Le vamos a dar la palabra por un espacio de 10 minutos para que tal vez nos cuente cuál fue el resultado del Consejo Nacional de Rectores el pasado miércoles también que sesionó. Es muy importante esta intervención también. Un saludo muy especial al rector de la Universidad Nacional que nos acompaña, doctor Wasserman, un caluroso saludo. A todas las universidades que se reportan por Twitter, la Universidad del Magdalena, de La Guajira, del Valle, del Atlántico, del Cesar, de Bolívar, de Cartagena, bueno, a todas las universidades que se hacen presente en las redes y que están viendo este debate. Un cordial saludo. Profesor Bernardo tiene el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos. Rogamos ser juiciosos con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, un saludo cordial para todos los que nos acompañan, señora ministra, señor viceministro, señores rectores y miembros de la comunidad académica. Agradezco esta invitación que nos hacen los representantes a la Cámara a esta audiencia pública. Yo aprovecho para compartir los argumentos de la importancia que tiene el tema de la educación superior en Colombia. Es un tema que no es de gobierno, es un tema de Estado. En consecuencia no compromete, son decisiones que no comprometen un periodo de gobierno, sino muchas generaciones. Y por eso comparto algunas propuestas surgidas del cuerpo rectoral sobre el apalancamiento de la misión que tiene la universidad: formar ciudadanos, generar conocimiento y servir a la sociedad. Si me prestan el cuadro, voy a utilizar los datos del observatorio que presentó la señora ministra recientemente, y es que efectivamente el ingreso marginal por cada año de formación en educación superior es muy alto. Es evidente que la educación superior no solamente permite mayores ingresos, sino que reduce el índice de desempleo, mejora la estabilidad laboral y de verdad que reduce los riesgos de que la pobreza sea hereditaria. En eso coincidimos, señora ministra, porque, como usted lo dijo, estudiar sí paga. Y si bien esa rentabilidad privada es muy alta, que es lo que significa el dato anterior, la rentabilidad social es mucho mayor. Así lo expresa un reciente estudio que realizó Ascun, considerando que el beneficio social es el encadenamiento de empleo y de ingreso que el nuevo profesional genera por cambios en el consumo y por los aportes que hacen impuestos y en seguridad social. 2 veces es mayor la rentabilidad social que la rentabilidad privada. Eso significa que la sociedad recibe más beneficios que el individuo que se forma en educación superior. Muy recientemente el presidente Samper, hace 2 semanas, explicaba este fenómeno de la siguiente manera. Dijo: en el siglo XX la gente ascendía socialmente en la medida que tenía más educación, es decir, tenía más rentabilidad privada. En el siglo XXI la educación se entiende como un recurso. Hay que formar jóvenes como capital social de los países. Eso es rentabilidad social. Algunos países lo han entendido, han planteado un modelo de solución y la verdad es que lo están logrando. Según una reciente visita que hizo el rector de la Universidad Federal de Fluminense, en el periodo Lula, Brasil creó 100 universidades federales nuevas, 100 escuelas técnicas federales de alta calidad, 140 sedes de las universidades federales prestigiosas en diferentes ciudades. Ofertó 100.000 cupos de formación doctoral fuera de Brasil y se propuso como meta incrementar de 4,5 a 7% del Producto Interno Bruto la inversión en educación y de 1,3 a 2,6% del Producto Interno Bruto la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Todo esto se refleja en mayores oportunidades de acceso a la educación superior, en mayor calidad y en mayor inclusión social. Mientras tanto, ¿qué ha pasado en Colombia?
Los datos oficiales, y utilizo solo los datos oficiales, indican que el esfuerzo de nuestras instituciones ha sido bien importante. En cobertura, un crecimiento en 8 años de 52%. En la matrícula estatal, sin considerar al SENA, de 51%. En la matrícula privada, de 28%. En el porcentaje de estudiantes cuyas familias tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, el 88%. Y una meta del gobierno que es incrementar la matrícula técnica y tecnológica, un incremento del 58%. Y en calidad también es evidente el esfuerzo y la responsabilidad de la Universidad Colombiana. 80 universidades poseen 3.856 de los 4.072 grupos de investigación, es decir, cada universidad en promedio, cada una tiene 44,8 grupos de investigación. No se desconoce que hay 149 instituciones de educación inferior, que no tienen grupos de investigación. 149 no tienen ningún grupo. En programas de maestría crecimos 310%, en programas de doctorado 479%. En instituciones acreditadas de alta calidad 600%. En programas acreditados de alta calidad 190%. Y eso lo lograron las universidades públicas y privadas comprometidas, responsables con el país y que merecen la confianza del país, merecen la confianza del gobierno, merecen la confianza de la sociedad, porque aceptan y responden a los retos. Y eso se hizo con base en la Ley 30. Y no estoy diciendo con esto que no hay que reformar la Ley 30, lo que digo es que si la vamos a cambiar, hay que cambiarla para que mejoremos sustancialmente. Un análisis del tema de los cupos indica que la baja calidad de la formación que reciben nuestros bachilleres, pues le reduce en los sectores sociales menos favorecidos el ingreso a la universidad pública, que tiene generalmente el puntaje en las pruebas de estado como requisito. En la Universidad de Caldas, de donde fui rector, que tiene un ingreso de 1.600 primíparos, solo 150 de 1.600, o sea, menos del 10%, pertenecen a 24 municipios, el resto a la cabecera del departamento. Y eso que en la Universidad de Caldas el 50% de estos cupos de los municipios es por los cupos especiales que se tienen para afros, para indígenas y para mejores bachilleres. Y hay que entender también que con relación a los ingresos familiares, el acceso de los sectores menos favorecidos está también limitado por los altos costos relativos. Y en consecuencia, el crédito educativo constituye prácticamente la única opción para los menos favorecidos. Los rectores reciben con beneplácito el hecho de que otra ley, que ya se aprobó en la Cámara, reconozca y legalice la posibilidad de subsidio a los estudiantes de Sisbén 1 a 3. La realidad es que la deuda que adquiría la familia era impagable con el bajo salario de enganche del profesional, y así lo muestra el estudio que hicimos en Ascún. Pero además, hay que entender que aquellos que logran entrar a la universidad tienen dos riesgos adicionales de muy alto costo para la familia y para la sociedad: la deserción y la duración. Los costos de la deserción han sido ampliamente presentados por el Ministerio, pero entendamos los costos de la duración cuando se extiende más allá de lo previsto. En promedio, las carreras de 5 años están durando 6,5 años. Y eso reduce enormemente la rentabilidad privada y social. Hay una propuesta en el proyecto de ley de un fondo de permanencia, y eso me llama un poquito la atención, pues porque por unidad de materia estaba en discusión otra ley del ICETEX, y ese artículo debió haber estado ahí, que era el tema de la creación del fondo de permanencia. Pero también planteo y llamo la atención de que la única causa de la deserción y la alta duración no es socioeconómica, la primera causa es académica. Y eso significa que la cobertura es insuficiente si no se acompaña de estrategias para fortalecer la calidad. En relación con la calidad, pues para avanzar en este tema, en materia de equidad hay que reconocer que el gran reto es ampliar la cobertura con calidad.
que la cobertura sin calidad es un engaño y es una fuente de frustración social, y que lo que tenemos hoy en el bachillerato no se puede trasladar a la universidad, y es que la mejor calidad solo se logra en colegios privados de alto costo de las matrículas. La calidad académica en la universidad guarda una estrecha relación con la formación del docente, con la disponibilidad de tiempo para que ellos investiguen y la investigación y los recursos para investigar e innovar. El acetato, y por favor me lo presenta, el acetato que presentó el señor rector de la Universidad de los Andes es elocuente, y es que el costo de la matrícula es directamente proporcional al nivel de formación que se expresa en la remuneración de los docentes y se expresa directamente en la proporción de docentes de planta. Y una universidad seria tiene que tener alta proporción de docentes de planta y una alta proporción de docentes de alta formación. No sé qué hacemos, pero a los otros no le han pasado de tiempo, a mí me lo acaban de pasar y creo que me faltan unos... Tiene 3 minuticos para terminar, profe. Es que hay muchas intervenciones y... A los otros no le han presentado, representante. El estudio realizado por Ascun señala ese mismo fenómeno, y es que para cumplir las metas de calidad, o sea que tiene el 20% de docentes con doctorado, la deuda del estudiante se incrementaría sustancialmente. Si me prestan el cuadro, por favor. Pero se incrementa aún más para cumplir las metas de investigación. Es decir, la deuda del estudiante sin metas de calidad sería 36%, 40 millones cuando tiene metas de calidad y 62 millones cuando se incorporan las metas de investigación. Las metas de calidad, ya lo presentó el señor vicerrector, son bastante ambiciosas porque formar 1000 doctores que se dediquen a la docencia universitaria no es tarea fácil y mucho menos barata. Es decir, las cuadras no cuadran las cuentas. A manera de síntesis, vale preguntarse entonces si el análisis para proponer la nueva ley lo estamos haciendo correctamente. ¿No tenemos cupos o es que las familias ya no tienen capacidad de pago? ¿Falta más calidad o es que las familias no pueden seguir financiando la calidad? ¿Falta la productividad de la investigación en la Universidad Colombiana es baja o qué es lo que estamos haciendo por dignificar y cualificar la labor del docente universitario? ¿Falta más presencia de la universidad en la región o no hemos dicho a quién hay que cobrarle esos costos de estar en la región? La deserción, la repitencia y la duración son muy altas. ¿No será que la formación de nuestros bachilleres es muy precaria? Como muchas de estas respuestas guardan relación con el financiamiento, termino planteando algunas observaciones sobre las preocupaciones relacionadas con los costos y financiamiento. Ya creo que del SUE nos presentaron los datos en relación con que el 3% en alguna manera está tratando de compensar lo que dejaron de recibir las universidades por el esfuerzo realizado en cobertura, calidad y equidad, y que la propuesta no se compadece con las metas de cobertura, calidad y equidad. Una propuesta que se hizo de aplicar el incremento en la canasta de costos universitaria, que crece más que el IPC, por el desarrollo tecnológico que tienen las universidades, pues no hemos logrado una respuesta favorable. Por otro lado, se aspira a que otra ley que también se está tramitando en el Congreso, que es la de las regalías, pues reconozca el overhead de los proyectos de investigación para que ganarse un proyecto de investigación en este modelo sea un honor, pero sea un honor que no nos cueste mucho. Los incrementos en la nómina de profesores para cumplir las metas de calidad no debe seguir siendo responsabilidad de las familias. Hay otras opciones de reducir costos que planteamos, la devolución del IVA, el impuesto predial, pues revisar el impuesto predial de las universidades, recuperar los parafiscales, el SENA y las cajas de compensación, que se asuman los costos de conectividad y de bases de datos. Tampoco hemos tenido respuesta. Es cierto que eso depende de otros ministerios, pero quisiéramos una ley no para el Ministerio de Educación, sino para el país.
Así como estos ejemplos hay otros que uno no logra entender. Hay un gobierno que habla de apoyar a la juventud, que habla de formación integral y de alejar a los estudiantes de la droga y el alcohol, pero habla. La próxima semana son los 20º Juegos Universitarios en Medellín. En el proceso clasificatorio, en el que participaron casi 200.000 deportistas, los rectores invirtieron cerca de 15.000 millones de pesos. En Medellín participarán 3.600 deportistas traídos de todos los rincones del país. El costo de los Juegos es superior a los 3.000 millones. Coldeportes ofreció 300, pero solamente los ofreció. Los Juegos serán la próxima semana sin el ente rector del deporte. Qué bueno que la Ley de Educación Superior considerara que el deporte universitario es un asunto de política pública y que se incorporara en la ley y no que fuera un capricho de un funcionario del instituto. Y termino con el tema del crédito educativo, pues reconociendo que las bondades de la ley del ICETEX, que ya está siendo aprobada, pues genera muchas oportunidades y capitaliza al ICETEX, pero planteamos otras opciones que pueden complementar la estrategia. Hay cupos de redescuento en el Banco de la República que pueden favorecer que la banca privada se vincule al crédito educativo. Así lo hace el crédito de pequeños productores agropecuarios que tiene menor rentabilidad social. Y lo mismo, el llamado modelo australiano, que permite que un estudiante se endeude con un fondo contingente para cuando se gradúe y gane lo suficiente para pagarlo, también ha sido probado con éxito. Ese modelo es muy distinto de lo que plantea el proyecto de ley, que prevé es que los rectores fíen y que las universidades se conviertan en instituciones crediticias, porque esa no es nuestra misión. Espero haber sido fiel al análisis y las conclusiones de los rectores en los distintos escenarios de discusión y decirles, señores estudiantes, que en la academia el poder es de las ideas. Invitar entonces a que hay que conectar a la universidad con el país, hay que mejorar la política pública en educación superior, porque es el mejor negocio, la mejor inversión que hace una sociedad, y por eso el gasto público en educación superior, el gasto público en ciencia, tecnología e innovación tiene que mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bernardo Rivera. Y, profe, discúlpenos, el uso del tiempo está restringido a 10 minutos por que consideramos que es muy importante que se escuchen las apreciaciones de los estudiantes que no han podido ser oídas en otros medios. Tal vez los rectores han tenido la oportunidad de estar en medios nacionales, en periódicos, en entrevistas, y los estudiantes poco. Por eso quisiéramos mostrar hoy que los estudiantes tienen unos argumentos muy concretos y la idea es que ellos puedan también alcanzar a hablar. Doctor Bernardo, infinitas gracias por estar acá en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades. Vamos a darle la palabra al rector, señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades, doctor Moisés Basserman. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Tiene usted el uso de la palabra por 10 minutos, señor rector. Le rogamos ser juicioso con el tiempo. Voy a ser cortísimo. Sí, muchísimas gracias, señores representantes, señora ministra y señor viceministro, amigas y amigos. Sí, me toca acercarme, yo siempre soy malo con esto. Yo agradezco muchísimo la invitación. Creo que estos foros son de suprema importancia. Me parece si no me parece, es la institucionalidad de nuestro país, es que acá sea donde se discutan las leyes, y por eso es muy importante trasladar esa discusión a este ámbito y no sacarla de él. Yo creo que ya en la preparación del proyecto se agotó, y en este momento pues hay que discutirlo acá en el Congreso, con los congresistas, y tratar de mostrarle a los congresistas qué tiene de bueno y qué tiene de insuficiente o de deficiente el proyecto de ley. No voy a repetir todo lo que se ha dicho anteriormente, que creo que es muy justo. Las presentaciones de los señores vicerrectores Fernando Noreña y Sergio Muñoz fueron muy claras, y es un trabajo
minucioso que se ha hecho, que se empezó a hacer mucho antes, que se preparara el proyecto de ley, y que realmente, en mi opinión, es una propuesta modesta, es decir, es una propuesta de sostenibilidad a término medio del sistema universitario estatal. No es la propuesta lanzada de creación de nuevas universidades, de creación inmensa de nuevos cupos, de entrar a los grandes rankings mundiales, así como hay en otros ámbitos, hay propuestas de esas supremamente lanzadas y que han tenido éxito. Esta es una propuesta que la hicimos modesta porque pensamos que de esa forma podía ser aceptable por parte del Congreso y del Gobierno, y es importante pues que se tenga eso en cuenta realmente. Ahora, yo me voy a referir a muy poquitos números, a 2 números nomás, y me voy a referir a aquellos números que están en la sustentación de motivos de la ley, de tal forma que no voy a hacer especulaciones, sino simplemente los números que están en la sustentación de motivos, y que son números que se han planteado mucho a la sociedad y que si no se analizan con cuidado y si el Congreso no los analiza con cuidado, pueden entenderse mal y llevar a conclusiones equivocadas. Ojalá el Congreso pidiera ampliación de esa sustentación, me parece que sería bueno, porque los números son unos números globales que en ocasiones son difíciles de entender y no está muy claro cómo se calcularon. Yo voy a asumirlos como tal, como están escritos en la sustentación. Y estos 2 números son, el primero, al cual me voy a referir después, es el número global de que en 10 años va a haber un aporte de 35 billones de pesos al sistema. Yo quiero que veamos exactamente qué son 35 billones de pesos al sistema. Y el otro número, que me parece que es un número muy importante y en el cual me voy a concentrar, es que los recursos totales del proyecto de ley son, para las instituciones de educación superior estatales, entre los años 2012 y 2014, 428.111 millones. Eso es el aporte adicional a las instituciones de educación superior. Tampoco es muy claro en esas instituciones de educación superior cuánto es del actual SUBE, del Sistema Universitario Estatal, cuánto es de otras instituciones de educación superior, pero yo voy a hacer el supuesto benévolo de que todo corresponde al SUBE, al actual Sistema Universitario Estatal. Posteriormente, como vimos, se adicionan 6 billones que ya comentaron y además 29 billones que son los gastos corrientes que se darían sin esta ley. Esos son los gastos que cuesta el sistema universitario durante 10 años, ¿no?, en forma completamente normal. Ahora, de esos 428.000 millones para el periodo 2012-2014, solamente la mitad va a la base de las universidades sin condicionamiento. Y yo digo, tal vez aparentemente sin condicionamiento. Digamos que eso sería el reconocimiento de algo que venimos clamando hace tiempo, y es que los costos de la educación superior van por encima de la inflación. Entonces digamos que la mitad de eso iría a las universidades. La otra mitad sí está condicionada a metas, que ya las explicaron acá, las 4 metas que hay, entre las cuales pues está también el fortalecimiento de la investigación. Hasta aquí bien, pero el mismo Ministerio de Educación Nacional fijó que el SUBE debe generar 95.000 nuevos cupos. Hace 3 semanas eran 120.000, ahora son 95.000. Eso genera un poquito una sensación un poco de inestabilidad con los cálculos, pero parto de lo que se dice, 95.000. Bueno,
si supusiéramos que todos los 420.000 millones van a cubrir únicamente esos 95.000 cupos, nada más, ni crecimiento, ni profesores, ni investigación, nada de eso, solamente para los 95.000 cupos, eso nos da 4,5 millones de pesos por cupo para 3 años, o un promedio de 1,5 millones por cupo por año. En esa misma exposición de motivo, unas páginas antes, hay una gráfica en la cual muestra que el costo promedio de un estudiante durante el 2010 en el sistema universitario estatal fue de 3.520.000 cupos, 3.520.000 pesos. Entonces me pregunto yo, ¿cómo se puede crear un cupo? Con todo lo que eso implica, porque 95.000 cupos me imagino que algún pupitre habrá que comprar, o laboratorios, o aulas, o profesores, o alguna adicional a eso. ¿Cómo es posible calcular entonces que se va a crear un cupo con 1,5 millones anual cuando los cupos existentes están costando 3,5 millones? De tal forma que ese primer número me parece, y ese número, insisto, lo saco pues de la sustentación de motivos, flat, y no le hago cálculos negativos, le hago el cálculo simple. Ya nos está diciendo que hay aquí un déficit grande entre lo que se está ofreciendo como recursos nuevos y lo que se piensa que el sistema tiene que producir. Ahora, ¿qué pasa del 2015 hasta el 2022? Se mantienen los 3 puntos adicionales, pero el ministerio los repartirá teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los 3 años anteriores. Quiere decir, las universidades tenemos nuestra autonomía para decidir en qué vamos a invertir ese 1,5%, pero del 2015 en adelante los recursos vendrán de acuerdo al juicio de lo que hayamos hecho adecuadamente. Quiere decir que de todas formas el condicionamiento a las exigencias que lleva la ley es sumamente claro. ¿Y qué pasa después del 2022? Después del 2022 el gobierno fijará el monto adicional y las condiciones, que si ya ni siquiera ley, es decir, actos administrativos fijarán los montos adicionales y las condiciones para repartir los montos adicionales. Entonces, quisiera pues que dejar el mensaje para los señores congresistas que hagan la cuenta con mucho cuidado, que vean realmente qué es lo que trae la ley y qué es lo que se está exigiendo en contraprestación con la ley. Ahora regresemos a los 35 billones, que es un número que suena así tan abrumador, y supongamos que los 35 billones pues están realmente, como se dice ahí, calculados exactamente. Ya les dije que de ellos 29 billones son los costos actuales. Esos son los costos actuales sin ningún incremento. Ahora, si suponemos un crecimiento del PIB de 5% anual, que es más o menos lo que se está planteando, un crecimiento del PIB del 5% actual, los 35 billones el año 2022 van a corresponder van a haber llevado el gasto en el sistema de universitario estatal a un 0,46 del PIB. Es decir, hay un aumento de la situación actual, que es de 0,42 al 0,46. Es decir, efectivamente hay un aumento en proporción al PIB. Pero el aumento es del 0,04% en 10 años. Es decir, 4 milésimas del PIB por año es lo que se le está apostando al sistema universitario estatal, si uno calcula los 35 billones que se están planteando. Y esas 4 milésimas del PIB incluyen el enorme crecimiento de la población de las universidades,
incluyen el crecimiento en la calidad, incluyen todas las demás condiciones, el crecimiento en el número de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, podría decir que es muy poco, realmente, es muy poco, y nuevamente me remito a algunos otros ejemplos. Si uno quiere lanzar adelante el sistema de educación y convertirlo realmente, como mostró muy bien el doctor Rivera, convertirlo en un eje de desarrollo humano, social, una apuesta de 4 milésimas de PIB por año es muy poco, es muy poco. Hay otras supuestas fuentes, y yo creo que esas también merecen después un análisis en cuidado y un análisis más preciso, y yo pues no quiero definitivamente pasarme el tiempo. Únicamente quiero llamar la atención, y espero pues que los congresistas lo sepan muy bien, que en lo que se refiere a regalías, hay muchas críticas respecto a cómo se está haciendo. Yo no voy a entrar en eso, yo esperaría que se haga muy bien y que las universidades sí tengamos realmente una alta participación en ese 10% de regalías. Sin embargo, el acto legislativo 6 en forma explícita prohíbe el uso de cualquiera de esos recursos de regalías para funcionamiento. Está explícitamente prohibido en el acto legislativo. Eso quiere decir que cualquier proyecto adicional que recibamos va a ser autosustentable el proyecto, pero no puede de ninguna forma, constitucionalmente no puede generar recursos de funcionamiento para las universidades. De tal forma que cuando se habla de toda la cantidad de suma de regalías, ojalá lleguen y ojalá apoyen a la investigación, pero tiene que quedar muy claro que ellas no van a cubrir el déficit funcional de las universidades públicas. Nuevamente planteo todo esto en forma muy positiva, tratando de que el Congreso entienda la situación. Yo creo que es muy claro que somos propositivos, porque las personas que me antecedieron incluso mostraron unas propuestas muy específicas y muy claras que pueden llevarnos a la sostenibilidad, y la idea realmente creo que sería tratar de que esta ley salga lo mejor posible. Yo aprovecho también para llamar a los estudiantes al hecho de que construir un nuevo proyecto de ley, y más aún construirlo como algunos proponen colectivamente entre 600.000 personas, es un proceso difícil, es un proceso largo, y no sería más que el principio del camino, porque después de eso tendríamos que venir acá a conseguir una mayoría, y tendríamos que ir al Ministerio de Hacienda a conseguir un aval. De tal forma que en este momento me parece que para las universidades lo más conveniente es tratar de sacar el mejor proyecto posible del Congreso. Cualquier proyecto, ya la línea base de esto, es mejor que la Ley 30. Cualquier proyecto que salga, en mi opinión, va a ser mejor que la ley que tenemos, y permanecer en ella realmente es un peligro para las universidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor rector, por su intervención y por sus apreciaciones. Lo invitamos a que continúe en la audiencia y pueda escuchar los planteamientos de los estudiantes. Vamos a continuar con la audiencia pública con la intervención de un investigador de la Universidad de Houston que se hace presencia en este auditorio, del Comité para el Pago de la Deuda Pública, doctor Daniel Munevar. Tiene usted el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos. Queremos presentar un cordial saludo al doctor Wilson Gómez del partido de la U, que se hace presente. Doctor Wilson, bienvenido, representante de la Cámara por Bogotá de la Comisión Sexta. El doctor Wilson fue el autor, el ponente y el que lideró el proceso
de la ley de reducción de intereses, de tasas de intereses para el ICETEX. Saludar a la Universidad de Pamplona, a la Universidad Autónoma, a la Universidad Libre. La Universidad de Pamplona envía un mensaje diciendo que se suman a las voces de los estudiantes que dicen no a la reforma, y poder, mientras arreglan la presentación, decir y hacer una claridad muy importante a todo el país: los brotes violentos en las movilizaciones estudiantiles han sido de una minoría, porque lo único que han publicitado en los medios son las manifestaciones violentas, pero no han informado sobre grandes movilizaciones culturales, artísticas, que se han realizado en todo el territorio colombiano. Esperamos que esto quede absolutamente claro. Doctor Daniel, tiene usted el uso de la palabra por 10 minutos, le rogamos ser muy concreto en el tiempo. Ok, buenos días. Voy a hablar hoy un poco siguiendo la discusión que comenzó la semana pasada, hablando de las lecciones que nos brinda el caso del modelo de educación en Chile. Es muy importante analizar el caso de educación chileno porque tiene un modelo de financiamiento similar al que se está proponiendo en estos momentos aquí con la reforma, donde en Chile cerca del 60% de los recursos que invierte el Estado en la educación superior pública se otorgan a través de créditos y becas. En la propuesta que se está haciendo actualmente es alrededor del, aquí en Colombia es alrededor del 40%. Entonces, vamos a mirar lo que ocurre en el caso de Chile. Entonces, en primer lugar, observar que en Colombia lo que se dice es que el propósito de la reforma es mejorar el acceso a la educación. Miremos qué pasó en Chile. En Chile, este modelo de acceso a la educación superior vía crédito fue implementado desde 1994 y fue expandido en el año 2005. Y lo que vemos es que efectivamente el número de estudiantes en la educación superior se triplicó, pasó de alrededor de 245.000 estudiantes a alrededor de 700.000 estudiantes. Lo interesante, lo que se muestra en este gráfico, es que el grueso de ese incremento se presentó en las universidades privadas. Los cupos, el número de estudiantes matriculados en universidades privadas se multiplicó por 10 durante este periodo de tiempo. Sin embargo, lo interesante es que este crecimiento en el número de estudiantes matriculados se dio sin un incremento correspondiente del gasto público. Entonces, lo que vemos es que mientras que se multiplica por 3 el número de estudiantes, si vemos aquí esta línea, muestra el financiamiento público en Chile, que creció menos de un 30% durante este mismo periodo de tiempo. Y esto es muy importante porque si comparamos a Chile, una de las cosas que también se está diciendo aquí en Colombia es que lo que estamos intentando hacer, lo que se está intentando hacer con la reforma es copiar modelos exitosos de otros países. Pues bien, si comparamos a Chile con los otros países de la OECD, la estructura de financiamiento de la educación superior es muy diferente. Mientras que en los países de la OECD, cerca del 70% del gasto de la educación superior es público, viene por parte del Estado. En el caso chileno, menos del 15% es financiado por el Estado. Y recordemos, de este gasto, más del 60% es créditos y becas. Entonces es claro que los recursos para esta expansión en las matrículas debieron haber salido de alguna parte. Entonces lo primero que vemos es un incremento muy importante en las matrículas. En el caso de las matrículas de las universidades de educación privadas, de educación superior privadas, las matrículas entre 1995 y el año 2005 se incrementaron casi un 50%. En el caso de las matrículas del sistema de élite de educación superior chileno se incrementaron en un 92%, es decir, casi se duplicaron. Tengan en cuenta que lo que estamos hablando aquí en Colombia es que las matrículas se van a incrementar alrededor de un 20%. Si vamos a lo que ocurrió en Chile, vemos que el incremento de las matrículas en un modelo de este tipo es muy superior. Y debido a este incremento, lo que vemos es que las universidades en Chile, el sistema de educación superior chileno financiado vía crédito, es el más costoso, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial en términos relativos. ¿Por qué? Una matrícula en una universidad superior privada, una educación de educación superior privada en Chile, es alrededor de $4.200, lo cual representa un 40% del ingreso per cápita en este país. El indicador para el resto de los países de la OECD es menos del 10%. Aquí lo que les decía sobre, comparando, Chile tiene las matrículas más costosas en América Latina.
Sin embargo, para poder acceder a esta educación cada vez más costosa, el mecanismo que se utilizó fue el crédito. Aquí se muestran un poco los esquemas de crédito que se utilizan en Chile, con periodos de gracia de 24 y 18 meses, tasas de interés reales del 2 y del 6%, y que tienden a concentrarse en los quintiles de ingresos más bajos en Chile. Y esto ha permitido efectivamente que el número de estudiantes haya incrementado. En el caso del CAE, el programa que fue implementado en el 2005, Crédito Conavale del Estado, se presentó un incremento, un número de beneficiarios, en la actualidad hay más de 200.000 beneficiarios y se espera que para el 2013 este número se incremente a más de 400.000 personas de beneficiarios de los créditos. Sin embargo, contrario a lo que se quiere hacer parecer aquí en Colombia, este es un sistema de financiamiento superior eminentemente predatorio. ¿A qué me refiero con predatorio? Porque se beneficia de las personas de más bajos ingresos y tiende a acumular estos beneficios en unas pocas manos. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo primero, los créditos se dirigen de forma especial a las personas de más bajos ingresos. Si vamos al caso del CAE, Crédito Conavale del Estado, más de las 2/3 partes de los créditos otorgados fueron a los estratos 1 y 2. Primero. Segundo, el problema